tanto aquí como en sus casas. Como dijo la profesora, nosotros como equipo vamos a trabajar lo que es el análisis del agua potable y cuáles son sus factores que influyen en el nivel de salubridad de la misma en Santo Domingo. En lo que es este trabajo vamos a dar una pequeña introducción, vamos a hablar de los antecedentes, el por qué es tan importante este tema, los objetivos que nosotros como equipo establecimos, la metodología, explicando qué materiales utilizamos y cómo fue el proceso, los resultados y qué conclusión nosotros pudimos obtener. A modo de un pequeño resumen, lo primero que todos aquí tienen que saber es que utilizamos 3 muestras de 3 marcas que son las más vendidas en Santo Domingo. A modo de poner una extra, cogimos una del agua de la llave, la cual fue purificada mediante un proceso de filtrado con un purificador electrónico. Nosotros como equipo decidimos tomar lo que serían los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y a partir de ahí hacer experimentos a nivel cuantitativo como cualitativo para obtener los resultados de mayor calidad para ustedes. Además, como un recurso extra, decidimos hacer encuestas con tal de obtener una visión del público general con respecto a la temática. Ya en la introducción, me imagino que todos aquí presentes saben que el agua es un elemento indispensable para la vida de todo ser humano. Lamentablemente, como esta tiene un alto nivel de acceso en los países desarrollados, muchas personas no le dan el valor necesario, incluso la dejan como algo que pueden olvidarlo. Pero nosotros en sí tomamos el dato preocupante de que la mayoría de la población dominicana no conoce qué parámetros son utilizados para poder procesar, vamos a decirlo así, el agua que consumen en su día a día, tanto en el trabajo, tanto en sus hogares, en las escuelas y en otros lugares más. Decidimos utilizar algo que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas, diciendo que todo ciudadano tiene el derecho de obtener agua de calidad. También tiene el derecho de obtener información con respecto a esta, de saber cuáles son sus beneficios y en caso de que ésta no esté apta para el consumo humano, qué consecuencias le puede traer. En sí, como equipo, y como había mencionado anteriormente, nosotros hicimos una serie de experimentos, los cuales en breve nuestros compañeros van a presentarles, y a partir de ahí, a modo general, les voy a dar como un preview del resultado. Podemos saber que 3 de las 4 muestras invalidaron básicamente la hipótesis que nosotros como equipo planteamos. Esto debido fue a que estas cumplieron con los estándares establecidos para el consumo humano. No obstante, una de las muestras, específicamente la número 3, tuvo variaciones tanto en el nivel de pH como en el nivel de turbidez, yéndose a un lado extremo o por debajo del rango establecido por las instituciones de salud. Hablando un poco de lo que son los antecedentes, actualmente en el país no existe un trabajo que complemente esta temática o que pueda informar a la ciudadanía con respecto a lo que es el agua, sus beneficios y consecuencias. Por eso, nosotros decidimos optar por 2 trabajos parecidos a los del equipo, uno proveniente de Costa Rica y otro proveniente de Nigeria. El de Costa Rica, que fue hecho en 2016, básicamente tomó agua de la parte occidental del país, lugares como Grecia, Escarza, San Carlos, San Ramón, y decidió hacerle análisis para confirmar si los parámetros de pH, de nivel de cloro, de turbidez, dureza, son verdaderamente desarrollados para que ésta tenga esa calidad. Para beneficio de la ciudadanía o de la población en sí, estos cumplieron con su propósito. Cada una de las muestras lograron obtener resultados exitosos, con la excepción de alguna que otra variación, dependiendo de las marcas, en lo que fue el nivel de pH y de turbidez. Ya en lo que fue el estudio hecho en Nigeria en el 2010, se hicieron iguales estudios,
pero añadiendo lo que era el color, el olor y demás. Y aquí por igual sucedió algo similar. Las marcas de agua pudieron obtener resultados exitosos, pero en las mismas áreas se obtuvo variaciones, en el área de pH y en el área de turbidez. Nosotros en sí quisimos tomar algunas estadísticas con respecto a de dónde proviene el agua y básicamente qué acceso puede tener la población con respecto a esta. Para eso utilizamos algunos datos dados por INAPA y por la CAS. En el primer gráfico podemos ver de dónde son los proveedores de agua en el país, siendo un 91.5% de botellones y camiones que tienen acceso tanto a los sectores públicos como privados. Y el resto, el 8.5%, son proveedores variados. Ya lo que es el acceso del agua corriente, sabemos que un 84.5% de la población dominicana tiene acceso a esta, mientras que un 15.5% no lo obtiene. Ya para continuar con estos datos, aquí mi compañero Milton. Primero que nada, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Para continuar un poco de la fundamentación teórica, yo les tengo esta gráfica aquí, en la cual el Departamento de Análisis de Información Sistema de Únicos Beneficiarios, un poquito largo, pero sí, determinó que aproximadamente el 80% de 2 millones de familias encuestadas consume el agua de botellones. El agua que consumen lo adquieren comprando botellones. Otro 12% lo adquieren de los camiones y tan solo un 8% lo adquieren de otras fuentes. La importancia de esta gráfica radica en notar la cantidad de familias que dependen de estas empresas distribuidoras de agua potable. Entonces, más adelante yo les voy a estar hablando sobre la justificación y nuestros objetivos generales, pero para esto primero hay que entender los parámetros por los cuales nosotros regimos nuestra investigación para llevarla a cabo. En primer lugar, como mencionaba mi compañera Romney, diversos países y organizaciones han hecho variados estudios para determinar la calidad del agua. Sin embargo, la que nosotros decidimos escoger como nuestra guía fue la publicada por la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Organización Panamericana de Salud y el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, guía publicada en el 2013. Esto fue así debido a que esta guía tocaba varios de los puntos claves de los cuales nosotros le vamos a hablar a medida que avancemos con la presentación. Esta guía también orienta a las empresas a implementar medidas para poder garantizar agua de calidad y, por ende, la salud de sus consumidores. Algunos de estos puntos que yo les mencionaba que toca la guía son los parámetros, varios de los parámetros que nosotros utilizamos en nuestra investigación. Estos parámetros son el nivel de acidez, medido en pH, la turbidez, la cantidad de oxígeno disuelto, la presencia de sales como carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y cloruros, y ya. Entonces, estos parámetros fueron utilizados durante nuestra metodología, tanto cuantitativa como cualitativamente, para analizar la calidad del agua de tres marcas populares, tres de las marcas más consumidas en Santo Domingo, y el agua que les mencionamos purificada. Entonces, también debo hablarles sobre nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis establece que las organizaciones distribuidoras de agua no cumplen con los parámetros establecidos para la calidad del agua. Por ende, el agua que nosotros consumimos puede verse afectada por por la alteración de los factores ya mencionados, como el nivel de acidez, concentración de sales, etc.
Y ya, ahora sí podemos pasar a la justificación. Esa es la guía que utilizamos. Y para nuestra justificación, primero debemos ser conscientes de que nosotros, mediante el estudio, el análisis de la literatura estudiada y diversas encuestas realizadas, determinamos que gran parte de la población no tiene conocimiento sobre estos parámetros que debe cumplir el agua para considerarse de calidad. Debido a esto, el equipo de investigación considera sumamente importante nuestro proyecto como una fuente de información para poder orientar a la sociedad dominicana. En otras palabras, la importancia de nuestro proyecto recae no solo en aportar información, sino también en poder concientizar a la población y orientarla sobre las características con las que debe cumplir el agua para considerarse de calidad. Debido a esto, nuestro objetivo general es analizar y comprobar que los diversos factores que son capaces de alterar el agua de calidad y sus posibles consecuencias tanto en el ámbito de la salud como económico y social. Otros objetivos que nosotros nos planteamos fue comprobar que el agua es potable y salubre, también plantear la posibilidad de utilizar agua purificada como alternativa del agua comercial que todos consumimos, comprobar la fiabilidad de las empresas distribuidoras de agua y orientar y concientizar a la población dominicana. A continuación, mi compañero Keddy les va a hablar un poco más acerca de la metodología que nosotros utilizamos para determinar estos factores. Muy bien, gracias Milton. Pues ahora hablemos un poco acerca de los métodos y ensayos que utilizamos para nuestro proyecto investigativo y para eso primero enlistemos los ensayos cuantitativos realizados por el equipo de investigación. Medimos mediante la utilización de sensores específicos tres aspectos cuantitativos de nuestras muestras. Primero, el pH con el sensor de pHímetro. Luego, la turbidez en el agua con el sensor específico de turbidez, apoyándonos del instrumento llamado Explorer GLX, que en este caso sirvió para apoyarnos y darnos, organizarnos la información para posteriormente analizarla. Por último, tenemos la medida de oxígeno disuelto con el sensor de oxígeno disuelto y el apoyo igualmente del Explorer GLX. Cada uno de estos experimentos se los explicaré más adelante cuando lleguemos a la parte experimental. De igual forma, tuvimos 6 ensayos cualitativos, dentro de los cuales 2 se utilizaron para identificar la escala de pH dentro de las muestras. Estos 2 comprenden la utilización del papel tornasol y la utilización de un indicador ácido-base, que en este experimento fue el rojo fenol. De igual forma, analizamos la presencia de cloro en el agua mediante el reactivo llamado ortotolidina. También identificamos algunas sales como carbonatos y bicarbonatos utilizando el reactivo ácido clorhídrico. También identificamos sulfatos mediante la utilización de cloruro de bario y, por último, identificamos algunos cloruros con el nitrato de plata como reactivo. Estos son algunos de nuestros materiales que utilizamos. La mayoría de estos, cabe destacar, fueron proporcionados por los laboratorios de microbiología, de química y de biología de nuestra institución, UNIBE. Y también cabe destacar que cada uno de ellos atravesaron el proceso de desinfección adecuado. También, por último, estos materiales, el indicador rojo fenol, como les había dicho, el papel tornasol y los distintos reactivos. Bien, entonces, comenzando con los ensayos cuantitativos,
Vemos aquí una representación de básicamente las tres pruebas que realizamos, tanto de oxígeno disuelto, de turbidez y medición de pH con el pHímetro. Los tres procesos siguieron una sucesión de pasos que fue continua. Primero, colocamos 50 mililitros de cada muestra en un beaker de 100 mililitros. Luego pasamos a calibrar cada sensor por su parte y finalmente introducíamos el sensor dentro de la muestra y durábamos alrededor de 5 a 10 segundos esperando que el instrumento azul que pueden ver aquí, que es el Explorer GLX, nos otorgara los datos y luego lo organizábamos y los analizábamos. De izquierda a derecha, podemos ahora empezar con los experimentos cualitativos. Vemos que la utilización del papel tornasol, que fue muy simple, simplemente necesitábamos coger una tirita de papel tornasol, colocar 50 mililitros de cada muestra en un beaker enumerado de 100 mililitros y luego sumergíamos ese papel durante 30 segundos y lo removíamos y analizábamos sin desperdiciar el tiempo de manera colorimétrica con la cajita del papel tornasol. Luego, en la segunda y la tercera foto, vemos una representación de lo que fue el proceso o ensayo del reactivo de ortotolidina, en el cual estábamos buscando la presencia de cloro, y este fue bien interesante debido a que utilizamos dos procesos analíticos para detectar la presencia o no del cloro en las muestras. Siguió más o menos el mismo procedimiento que los anteriores. Colocamos alrededor de 80 mililitros de cada muestra en un beaker de 100 mililitros y para los procesos analíticos que les hablaba necesitábamos echarle de 15 a 20 gotas del reactivo ortotolidina y homogenizar la solución con un homogenizador de cristal. Luego esperábamos de 20 a 30 segundos y realizábamos los procesos. Los procesos de los cuales les hablo, el primero consistía en un análisis colorimétrico. Veíamos si había algún cambio en el color de la muestra de transparente a amarillo, indicando así que la muestra, que la prueba fue positiva para la presencia de cloro en la muestra. Pero como podemos más o menos observar aquí, no fue así el caso, no se tornó amarilla. Y la segunda prueba analítica consistió en medir la capacidad espectrofotométrica de las muestras, que consiste simplemente en la habilidad que tienen algunos líquidos en poder absorber el haz de luz, como ven, y dejarlo pasar a través de sí mismo. Utilizamos un flash de un celular debido a que no contábamos con una máquina espectrofotométrica que pudiera medir de manera cuantitativa y objetiva pues la capacidad espectrofotométrica de cada muestra. En la foto de la izquierda podemos observar 3 tubos de ensayo, cada uno con 2 mililitros de una sola muestra. De izquierda a derecha vemos lo siguiente. En el primer tubo utilizamos 5 gotas del reactivo nitrato de plata para observar si ocurría algún cambio en la turbidez o una presencia de precipitado blanco al momento de homogenizar la muestra. Y resulta que sí, hubo una presencia de tanto turbidez como un precipitado blanco, por lo que la presencia de cloruros en esa muestra dio positiva. En el segundo tubo de ensayo colocamos 5 gotas
de ácido clorhídrico, observando si ocurría alguna reacción con el agua que observamos y vimos que no hubo ningún tipo de burbujeo, que esa fue la característica que tratamos de analizar dentro de la solución. Y como no hubo ningún tipo de burbujeo con la reacción del ácido clorhídrico y el agua, pues podemos concluir que esa prueba dio negativa para la presencia de sulfatos. Ya en el último tubo colocamos de igual forma 5 gotas de cloruro de bario y observamos si con la reacción del agua cambió la turbidez o presentó, como en el primer tubo, alguna presencia de precipitado blanco. Pero como podemos observar, no fue el caso y podemos concluir que esa prueba dio negativa para la presencia de carbonatos y bicarbonatos. Ya en la última foto, a la derecha, observamos la tercera y última prueba de pH con el indicador rojo fenol. Para esta prueba, lo que hicimos fue colocar 10 mililitros de muestra en un tubo de ensayo y luego colocarle de 15 a 20 gotas de el indicador rojo fenol. La homogenizamos la solución y esperábamos de 2 a 3 minutos para observar el color final de cada muestra. El indicador rojo fenol tiene una escala de pH que es la siguiente. Si la muestra se tornó amarillenta o clara, significa que la muestra comprende un pH menor a 6,8. Si la muestra, sin embargo, se tornó naranja o anaranjada, significa que está más acercado a 6,8 en la escala de pH. Pero si la muestra, por alguna razón, se torna más oscura, rojo, violeta, significa que se acerca a el valor 8 en la escala de pH, significando una muestra alcalina. Pero, como vemos en esta foto, estas dos muestras, la de la izquierda dio más ácida que la de la derecha, que está más cerca a los 6,8 en la escala de pH. Una pregunta que muchos de ustedes quizás están haciendo es ¿por qué 3 pruebas para medir el pH en nuestras muestras? No es algo como muy obsesivo. Y yo les respondo que tenemos que tener en cuenta que el pH, como característica de físico-química del agua, es una de las características más idóneas para determinar la potabilidad o la salubridad del agua para el consumo humano. De igual forma, tenemos que conocer que la ciencia y los proyectos investigativos en sí se basan en una característica que llamamos reproducibilidad. Esta característica le aporta a todo proyecto o fenómeno que un grupo investigativo esté realizando y obtenga los datos de ese fenómeno, le permite a los demás proyectos investigativos o grupos que realicen ese mismo fenómeno o experimento similares pueda conseguir los datos. Y nuestro grupo de investigación concluyó que qué mejor momento para expresarles esto que con esta prueba de pH, 2 cualitativas y una cuantitativa, sabiendo que la cuantitativa servía de base para las otras 2, debido a que es más exacta y tiene un menor rango de error. Gracias. Podemos pasar, profe. Aquí ya mi compañero Andelfer les irá diciendo los distintos resultados de los ensayos y de las encuestas que tuvimos. Vale. Saludos. A continuación les voy a presentar, luego de una larga jornada de trabajo, los resultados obtenidos, y mi compañero les mencionaba acerca del factor de la reproducibilidad de los proyectos y de los ensayos. En este caso, con los resultados veremos la falsabilidad
que tiene nuestro proyecto en sí. Esto consiste en confirmar o no la veracidad de los fenómenos observados por los investigadores. En esta parte tenemos las pruebas de pH, la de oxígeno disuelto y la prueba de turbidez. Observamos que en la medida de pH, nuestras muestras mostraron valores estándares, siendo la primera, la segunda y la tercera la que difiere en cuanto a los valores. Aquí encontramos lo que mi compañera Rodney le hacía la salvedad de que esta muestra se mostraba ácida cuando hicimos todas las pruebas que se sostuvo sobre este espécimen. En la causa número 4, en la muestra 4, tenemos un valor estándar, es decir, que se mantiene. Recordemos que las 3 primeras muestras son de agua comercial y la cuarta es de agua purificada por un purificador electrónico. En sí, en general, acá tenemos la prueba de oxígeno disuelto, que esta le otorga el sabor y se dice el agua es inolora e incolora, pero de alguna forma cuando tiene muchas cantidades de oxígeno en cuanto a la medida de partes por millón de este compuesto dentro de esta molécula dentro del compuesto, entonces tenemos que los valores van de 5 a 6 partes por millón en los que debe estar un agua, digamos, apta para consumo, pero esto no afecta en sí a la salubridad de la misma. Dentro de la que encontramos más, con valores más altos, fue la muestra 4, es decir, que la que fue purificada por un aparato electrónico ha sido la que ha resultado más apta para las personas. Acá tenemos la prueba de turbidez con sensor. Eso también lo hicimos con el sensor que se refería a mi compañero. Se mide en unidades neferométricas las variables que identificamos y los resultados obtenidos. Está la variable del pH encontrado en las muestras. Pudimos observar que nuestros especímenes mantuvieron niveles estables, excepto la muestra 3, que se mostró ácida ante la prueba del pH con pHímetro y los diferentes indicadores que utilizamos. En el caso de la prueba de oxígeno disuelto, que se mide en partes por millón, esta prueba va de 5 a 6 partes por millón y básicamente le otorga una sensación de sabor al agua. Encontramos que varían de valores de 6.7 a 10.9 y tal. Este parámetro en sí no define la calidad del agua, sino más bien es un rasgo cualitativo que hay dentro de la misma que las personas lo sienten al probar. La prueba de turbidez se mide en unidades nafelométricas de turbidez. Entonces encontramos los parámetros que un producto como el agua debe tener una medida de 1 unidad nefelométrica de turbidez para considerarse apta. Y si sobrepasa las 5 unidades de esta medida, entonces no se puede ingerir. Acá vemos los resultados que van de 1.4, 0.7 y tal, es decir, que no alcanzan el límite para considerarse no aptas e insalubres para la ingesta humana. Por favor, continuar, profe. En esta parte le hablaba de las encuestas, de que la mayoría han sido mujeres las que han contestado, pero las edades van de 17 a 53 años, viéndose los mayores índices en 18 y 19, porque mayormente fue promulgada en la comunidad universitaria. Por favor, profe. Acá unas cuantas de las preguntas que pusimos, como queríamos saber más o menos los lugares de donde se extraía las personas habitualmente el agua, el colmado resultó un 68.5%, el resto son centros comerciales y demás, por lo que asumimos que las personas identifican estos centros como puntuales a la hora de comprar este producto.
la marca que las personas más consumen en sí, a diario. Ahí encontramos Planeta Azul, Dasani, entre otras, el agua cristalizada. Vale. Esto es las consecuencias para medir el conocimiento general de la población en cuanto a si saben los parámetros o no que se tienen para la calidad del agua. La mayoría ha dicho que no. Entonces, un punto a tomar en cuenta acá. Y el consumo habitual por día de las personas. Más o menos se establece que las mujeres toman de 2.5 a 2.7 litros de agua por día. Los hombres van un poco más, llegan hasta 3 litros y más allá, debido a que el metabolismo es diferente. Y por una media de estadística se refiere que el hombre hace trabajo más manual que la mujer y tal, y por eso requiere más de esta sustancia. Por favor. Acá era sobre los parámetros de la OMS para ver el conocimiento del público, y esa parte es para medir la variable económica dentro de nuestro proyecto en cuanto a lo que las personas gastan semanalmente consumiendo agua, es decir, comprándola embotellada y demás. Y vemos que las personas consumen de 2 a 3 garrafones de esos de 20 litros en la semana, una familia estándar de 5 personas, que podemos ver más o menos en la sociedad dominicana. Por favor, continúe. Esto es para también observar si las personas consideran en sí que han sentido algún malestar alguna vez ingiriendo el agua y tal. Vemos que un 11% nos contesta que sí, y un 87% nos da una generalidad de que no ha experimentado ninguno de estos sucesos. En esta parte acá, factor económico en cuanto a la decisión de tomar agua basándose en el precio de la misma. Es algo que las personas consideran como primordial debido a que la parte monetaria sobre este producto se considera a la hora de ingerir la misma. Vamos. Esta pregunta acá nos arroja la alternativa que queríamos proponer observando los resultados de nuestro trabajo, y dice si estaríamos dispuestos a sustituir nuestro consumo habitual de agua embotellada por purificadores electrónicos, ya sea puestos en nuestros hogares, planteles universitarios, trabajos y demás. Entre un 79-80% de las personas encuestadas han respondido que sí, entre más de un 17% nos han dicho que no, debido a que no tienen confianza en este aparato, que lo desconocen el mismo, y aproximadamente un 10% nos responde que tal vez, es decir, que lo ponen en duda. Por favor. Ok, en esta parte nosotros vamos a analizar la parte, la perspectiva sociológica desde la química del agua. Es decir, el H2O es nuestra materia prima. Pasa por un proceso de industrialización y se convierte en la mercancía para llegar a su destino final, que es el espectador, el receptor del producto, que somos la población en general. ¿Qué pasa? Existe un fenómeno llamado oferta y demanda. A mayor demanda de las personas, también proliferan las ofertas, pero por la efemeridad en la que se vive en nuestras sociedades, de que todo lo debemos tener al instante, muchas veces factores como la calidad de estos productos se degradan para poder abastecer la demanda de las personas, saciar la sed de los ciudadanos. Entonces, esta es una de las vistas a observar, no solo con este producto, sino con la mayoría de mercancías que están en el mercado. Es bien conocido esta práctica en el mundo empresarial
de que cuando las personas tienen esa necesidad, las empresas, a costa de su interés, proliferan la producción y muchas veces entonces ocurre la baja de calidad. Por favor. En esta parte, si observan, tenemos la parte representando el modelo empresarial del agua y este señor es Henry Cavendish, que fue el que describió la fórmula del agua. Este hombre, yo quise implementar una analogía acá en cuanto a la personalidad de este señor y cómo se manejan los sistemas empresariales hoy en día. Porque este señor solo le interesaban sus intereses. Puede sonar redundante, pero es más o menos cómo se describe su identidad como persona. Él era millonario y era científico y se dice que él era el más sabio de los ricos y el más rico de todos los sabios. Es decir, que él se concentraba tanto en su parte económica como en la científica, pero a favor de sus intereses. Esto ocurre muchas veces con las compañías de hoy en día, que se concentran en la producción, en los intereses de la empresa y descuidan, por un lado, el nivel de calidad de sus productos y, por lo tanto, descuidan a los ciudadanos que lo consumen. Si ven acá, pongo como la representación de ambas imágenes como si fueran un ion. Y el ion más, la unión iónica más común que conocemos, que utilizamos a diario, es el cloruro de sodio, cloro, sodio, y encontramos que los intereses de las personas hacen que todo sea una sal en sí. No sé. No sé, por favor, continúe. Acá, para que esté un poco al día así, medio refrescante, vemos, si tenemos un consumo de agua embotellada, que sabemos que perjudica en el área de los océanos, en el área terrestre, con la contaminación por plástico, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué seguir con una práctica que sabemos que a fin de cuentas nos perjudica tanto a nosotros como al ambiente y a nuestros bolsillos también? Porque no es que esta sea la mejor alternativa para la sociedad en sí. Por favor, pase. Acá, entonces, tenemos la alternativa. Los purificadores de agua en sí tienen la cualidad de que son asequibles en cuanto a precios y a las propiedades que estos representan. Es decir, no tenemos que tener la dependencia del plástico para poder entonces ingerir agua segura. Eh, Colocamos esta imagen acá de personas en una zona inestable tomando agua con un filtro, un purificador de agua directamente, porque si bien hoy en día nosotros consideramos que tenemos agua potable en nuestros hogares y tal, hay muchas zonas rurales de nuestro país que todavía no tienen esa adecuación. La urbanización no ha llegado a todos los sectores de la nación y por lo tanto los niveles de pobreza desencadenan en cosas como esta. Una alternativa que podemos considerar a partir de hoy, todos los presentes, y si ya la tenían pensada, entonces es hora de actuar con ella, es la de los purificadores de agua, para que haya un equilibrio entre hombre y naturaleza. Esto no quiere decir que 100% la alternativa que ofrecemos va a provocar esto, porque hay miles de factores más que influyen, pero sí con esto estaríamos dando un gran paso. Por favor. Esta es para entonces ustedes puedan racionalizar lo que le he expresado en cuanto a los beneficios que traería tener un purificador de agua en casa electrónico. Las familias dominicanas de 5 personas tomamos un estándar alrededor en 15 años. A la semana consumen de 2 a 3 botellones de agua o garrafones, tomando un precio de 50 pesos. Entonces, tomando en cuenta la esperanza de vida de las personas que en República Dominicana de 73
de 73.89 años, calculamos en una línea de tiempo de 15 años cuánto es el gasto que genera una familia en tan solo botellones de agua. Tenemos una evidencia de 48.000 pesos, quizás se pueda ver mínimo en botellones de agua en 10 años, pero dentro un filtro de agua en el mercado estándar vale de 15.000 a 25.000 pesos y tienen garantías de 10 años normalmente, por lo que podemos observar acá la alternativa que proponemos en cuanto a cálculos basados, y que lo puede hacer cualquiera de ustedes, de el bolsillo de cuánto debemos invertir en esto. Si con 15.000, 25.000 pesos usted puede ahorrar y conseguirse un purificador de agua y tener esta práctica alternativa que beneficia al ambiente, pues sería lo ideal y se ahorraría un dinerito ahí en esos 10 años y puede renovar y tal, y le estaría haciendo un favor a usted y al ambiente que los rodea. Por favor, profe. Ustedes veo, no sé si reconocen esto que está aquí, esta imagen, esa es la paradoja del gato de Schrödinger, con esta pregunta acá, que en sí nos otorga la resolución total de nuestro proyecto. ¿Podemos nosotros y ustedes en general considerar que el agua comercial expedida en Santo Domingo es apta para consumo humano? Schrödinger en su proyecto dice, esto enuncia el fenómeno de superposición, la indeterminación de una partícula hasta que el observador la ve, la mide y sabe lo que es. El gato puede estar vivo como muerto, pero se sabe a la hora de observarse. Entonces, con esto le quiero hacer la analogía de que nosotros sabemos si es apta para consumo humano de acuerdo a la perspectiva que se tenga sobre esta. Es decir, desde la perspectiva de la investigación encontramos valores medios, pero puede ser que para la población total esta agua esté totalmente apta, están descuidados de esto y para ellos no representa un problema. Pero a la hora de medir el fenómeno, encontramos que sí hay valores a considerar y que la población debe concientizarse acerca de esto. Por favor, pasar todo. Esto ya es para concluir, haciendo como referencia al Congreso de Química y tal en nuestro proyecto, las reacciones finales de este proyecto, y decirles que llegar a esta etapa luego de un año nos dice que requiere de tiempo como elemento, una fe infinita, valores de acompañado de dedicación, disciplina y determinación. De las 3D, también infinito, porque eso hay que ponerle, yo le pongo infinito acá, en cuanto, cuando George Cantor definió el infinito de los números y tal, encontró que habían diferentes infinitos. Entonces, en cuanto al infinito emocional que representa esto para nosotros, es hasta llegar a este punto, todo lo que hemos hecho. Y un infinito de voluntad, esa determinación de seguir el camino científico más allá de los obstáculos que podamos encontrar. Y el catalizador, que no decidí ponérselo en esta parte, porque el catalizador se lo ponen ustedes con su decisión, sus reglas propias que tienen sobre su vida. Y el producto final será que los sueños transmuten en realidades, que lo que ustedes piensen que hoy es imposible, mañana puede ser posible si ustedes se esfuerzan. Acá le pongo un modelo de una reacción vacía dentro de un pequeño rectángulo y un círculo más o menos, para decirles que si bien la química conjugando elementos puede describir una reacción, las personas conjugando sus acciones sabias pueden definir su vida. Que tal como la química nos enuncia estas razones, en nuestra vida también las podemos implementar
desde una perspectiva social, económica, química y todo lo demás. Así que esperamos que esto le haya hecho, como dice ahí, felices en elementos químicos y mucho gusto. Muchísimas gracias por la participación de nuestro maravilloso grupo que estuvimos trabajando durante todo un año. Y como menciona Andelfer, gracias. Como menciona Andelfer, a pesar de todo lo que hemos vivido del 2020 para acá, de todo lo que tuvimos que atravesar, aquí estamos, aquí están ustedes luchando por sus sueños y aquí estamos nosotros mostrándole una parte de todo lo que hacemos aquí en la institución. Quiero saber, antes de darle paso a los jurados, si ustedes tienen alguna pregunta para el equipo o algo que quieran aportar. Tanto los de aquí como los de casa, comenzamos con los de aquí. Ok. Yo anoté que, como ustedes dijeron, que la demanda que tienen las industrias de agua tiene que ver mucho con su calidad y que también nosotros, los consumidores, tomamos mucho en cuenta lo que son los precios, que si ustedes creen que la calidad de agua también depende de esos precios, o sea, que si al ser precios más elevados el agua tiene mejor calidad o al tener menores precios tiene menor calidad. Eso tiene muchas dependencias en cuanto a fenómenos como la localización donde te vendan ese producto, si el agua viene enriquecida con factores externos que muchas veces le dicen agua mineral y tal, y el precio en sí no tiene por qué influir en la calidad de un producto tan vital como es el agua si es casi declarado como es declarado como un derecho para todo el mundo, el agua potable. Entonces, el acceso a esta agua de calidad no debe depender del precio que le pongamos a esto, porque el precio es una medida económica, pero la calidad del agua es una medida de salud, de eso depende nuestra vida. Ronnie, por favor. Y también algo que se debería de tomar en cuenta, que eso depende mucho de los valores y la moral que tenga la empresa en sí, que se encargue de suministrarte esa agua. Porque, por ejemplo, hoy en día, un botellón de agua en un colmado te va a costar, o por lo menos en la zona donde yo vivo, 85 pesos. Si tú vas directamente a la empresa en la cual fabrican los botellones y los llenan, te va a costar 50, 45. Ya va a depender mucho de los ideales y del querer en sí del jefe total de obtener un bienestar común entre todos. Muchas de las personas, como vimos también aquí en la presentación, no le interesa que a ti te beneficie o no le interesa que, digamos, tú mantengas una salud estable, porque a la larga, el tú ir a un médico, el tú comprar medicamentos, el tú mantenerte siguiendo ese ciclo de compra, 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 eso es lo que le va a beneficiar a ellos. No el que tú de una vez estés en total salud, en total bienestar y que ya después no lo necesites más. Haciendo un resumen de lo que mis compañeros han hablado, pues debemos recordar que el valor que estipulado del agua no es representativo de su valor para nuestra sociedad, sino los servicios y todo lo que se le añade al, por ejemplo, transporte, como mencionaron, nutrientes y demás, se le agregan al valor total, pero no son representativos del valor en sí del agua para nuestra sociedad y no debería serlo de aquí a un futuro. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hubo una parte en la del cálculo cuando compararon los precios de los botellones de agua por 10 años y el filtro, que ustedes piensan sobre que hay mucha gente que no puede pagar lo que es un filtro, por ejemplo, 25,000 pesos en un solo día, pero sí pueden pagar la otra cantidad en 10 años. ¿Ustedes consideran que hay una solución para un filtro más barato o algo? No sé cuánto cuesta, por ejemplo, el calimete que se vio en el río ese de la foto. ¿Qué ustedes piensan de eso? Muchas gracias. Yo
tengo una opinión con respecto a eso y siempre que en sí hacemos trabajo de investigación, yo tiendo a dar la misma respuesta. La educación es la solución para todo. Como mencionamos nosotros, la mayoría de los dominicanos no sabe por qué proceso pasa cualquier alimento, pero en este caso el agua que consumen. Yo considero que si se implementan talleres, si se implementan cursos en los cuales tanto niños como adultos puedan ser informados acerca de qué beneficios se les trae, qué consecuencias se les trae en un futuro, quizás se puedan planificar, como tú dices, hay muchas personas que de un golpe no pueden dar 25,000 pesos, 15,000 pesos, pero solamente pensando, mierda, yo a la larga voy a dar más, yo voy a durar, quizás voy a reducir mi vida por el simple hecho de en este momento ahorrarme 5 pesos, 10 pesos. Entonces, ya en sí, si le otorgamos ese conocimiento, puede ser que un padre de familia diga, ok, hoy voy a reducir este gasto para obtener el total y en tal mes, quizá, no ahora, pero en tal mes pueda conseguirlo y pueda ver los beneficios a futuro. Porque así como lo mostramos en nuestro proyecto, el agua que calificaba, que era apta, que era básicamente positiva en todas las áreas, era la que fue purificada, la que fue filtrada. Y tú te vas a analizar, nosotros estamos confiando en empresas, le estamos brindando ese voto de nuestra salud, pero básicamente lo estamos haciendo a la ciega, porque nos pueden engañar en un segundo. Vale. Para también contestarle a lo que referías de el poder adquisitivo que se pueda tener sobre esto, es decirte que los fenómenos en sí tienen dos tipos de cambio, uno que es brusco y uno que es parcial. En sí, dependiendo de los tipos de sociedades donde se implemente esta medida, va a tener resultados diferentes. En una cuestión tan importante como es el agua, que es un recurso vital, deben intervenir organismos estatales, como el gobierno, que tiene diferentes instituciones dedicadas a medir parámetros de agua y todo esto. Pero sin embargo, tenemos en circulación productos que se salen de estos parámetros. Entonces, en cuanto a la economía, sería hacer convenios entre los medios laborales, entre los medios, por ejemplo, donde estamos ahora, en la universidad, que tengamos alternativas como estas en espacios de la sociedad que no necesariamente sea en la casa, pero parcialmente lo van a tener en las casas de las personas, si tienen una influencia de esto, porque la publicidad y todo ese fenómeno de llamar la atención del cliente influye mucho. Y al día de hoy, las empresas de botellones de agua y de botellas plásticas y todo esto tienen la atención del público mucho más que los de purificadores de agua. ¿Qué quería decir algo? Destacar también que el aspecto que menciona Andelfer, si no se llega a realizar, recordar que nosotros vivimos en una sociedad, ya hablando de manera más socioeconómica, en una sociedad capitalista. Entonces, el fenómeno que Andelfer menciona entra en juego en cuanto a la solución o alternativa del purificador que mencionamos. Entonces, recae esa responsabilidad entre los sectores más pudientes para bajar el precio de los purificadores a medida que más personas lo compran y así puede cambiar la solución a lo que es los purificadores. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces, alguna vez la parte más difícil de un proyecto es empezarlo. Entonces, yo me encontré el tema muy interesante y yo quisiera saber de dónde surge la idea de concientizar a la sociedad dominicana sobre el cambio de agua potable a agua de filtro. O sea, ¿cuál es la influencia que ustedes tuvieron para realizar el proyecto? Decía la voluntad individual de cada uno. Vale. Hablaba sobre la voluntad individual de cada uno. Nosotros como investigadores buscamos hacer cambios significativos en cuanto al pensamiento de las personas que tienen sobre una cosa.
es decir, la reforma del hombre o del humano en general en cuanto a la visión del producto. No tan solo ejercer la ciencia y mostrarla como un objeto abstracto, sino que las personas la puedan interpretarla en su vida. Nosotros a diario reconstruimos la vida y la forma en que la interpretamos esa es que nos define como personas. ¿Alguien más de aquí? Disculpe, profe. Perdón. También, en primer lugar, nuestro proyecto se basaba en analizar los factores que influyen en la calidad del agua. Ese era como el objetivo principal. Adicionalmente a eso, por curiosidad científica, vamos a llamarlo así, se nos ocurrió añadir objeto de estudio. Nosotros no teníamos idea de que iba a dar valores parecidos, de que iba a ser mejor o peor. Entonces lo añadimos ya por curiosidad científica, como te digo. Y al final del proyecto hemos determinado que el agua purificada puede ser igual o hasta mejor en ciertos aspectos de calidad. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más de aquí? De los chicos que están en la casa y de los invitados que tenemos, antes de pasar a los jurados, ¿tienen alguna pregunta? Pueden levantar la mano o habilitar su micrófono. Hay algunos comentarios en el chat de esta sala que nos dice que lamentablemente parte de la sociedad, principalmente el empresariado, sabe sobre todas estas situaciones y lo que expresan sus compañeros es que velan solamente por los intereses más que por el beneficio de la población en sentido general. Si no hay ninguna pregunta más aquí en la sala ni en la casa, antes de dar paso a la opinión de nuestros queridos jurados, yo quiero felicitar a este maravilloso equipo. La verdad que me siento súper orgullosa de todo su trabajo y de todo el esfuerzo que han hecho, a pesar de todas las situaciones que se han presentado y de todo lo que tuvieron que pasar y tuvimos que pasar para esto. Así que muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por decir que sí. Y de verdad, muy, muy orgullosa por este tremendo trabajo. Le abrimos el camino, no sé para dónde van, están recogiendo, pero le abrimos el camino a los nuevos que estarán ahora con nosotros para que ya para septiembre del año que viene ustedes estén aquí presentando. Vamos a dar paso al profesor Ángel, que es el primero que está aquí. Bueno, usted está ahí de primera, o le quiere dar paso a la profe Laura o a la profe Jessica. Gracias. Jóvenes, felicidades. Anderson, Romy, Milton y Kelly. Muy bien. Me pareció un trabajo excelente, de verdad. Rara vez para ustedes que son principiantes, hicieron un trabajo con mucha precisión y sobre todo bastante científico, ¿no? Porque los parámetros que ustedes usaron en relación a las variables que ustedes estaban probando, ¿no? Con relación al, tengo anotada aquí, se me dejan ver, el asunto del pH, el asunto de la turbidez, es así, ¿verdad? El asunto del cloro y la salinidad, ¿no? El asunto de, ¿cuál era la otra? El oxígeno. Bueno, realmente ustedes estaban trabajando con datos puramente científicos, ¿no? Y vi que ustedes usaron bastantes fuentes muy actualizadas y sobre todo fundamentadas en los parámetros de la OMS. Y de otros estudios vi que ustedes tenían de antecedentes estudios, por ejemplo, de Costa Rica y de Nigeria, ¿no? Una cosa que valoré mucho también el asunto de los tipos de metodología que emplearon. Emplearon tanto los métodos cuantitativos como cualitativos, que ayuda mucho, sobre todo cuando trabajamos con métodos cualitativos nos permite profundizar bastante, ¿no? Sin menospreciar lo cuanti, que también
nos da los valores más científicos en términos de la objetividad, en términos de la generalización de los resultados y en términos de poder deducir, ¿no? Bien, una cosa que quiero preguntarle, bueno, en la metodología también los materiales y las herramientas que emplearon, o sea que cuidaron rigurosamente esa parte para su experimento. Yo creo que, doctor, que es de esa área, ¿verdad? Muy preciso, muy bien empleado, con mucha certeza. Yo pregunto, ustedes formularon una hipótesis y en una de las muestras que ustedes dicen realmente difieren en términos de... Ahí no comprendí mucho. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La muestra 3, que Sí, es la muestra que 3. se refiere, difería en los valores estándares de pH. Para un agua ser consumida y considerarse apta va de 7.1 a 7.4.5 y tal. Y el agua en sí debe estar en un estado neutro o medio básico, pero no ni básico total en un extremo ni ácido. En el caso de la muestra 3 encontramos valores de acidez, por lo que es perjudicial para las personas ingerir la misma. Muy bien. Otra cosa con relación otra pregunta. Un objetivo que ustedes formularon era uno de los objetivos relacionados con, déjame ver, ustedes tenían un objetivo en función de los empresarios, o sea, de las personas que, que industrializan exactamente y hablan exactamente de la fiabilidad en términos del producto que ellos procesan. ¿Consideran ustedes que las tres marcas que ustedes analizaron garantizan esa fiabilidad? Bueno, como una conclusión grupal, podemos decir que las tres en sí intentan lograr este objetivo. Obviamente, entre cada una hubo una que otra variación y eso no se ve solamente aquí en la República Dominicana. Así como se mencionó en la parte de antecedentes, eso se vio tanto en el trabajo en Costa Rica como en el trabajo de Nigeria. Y yo quisiera como atribuirle a eso, a digamos, la capacidad de empleados que puedan tener, el material que utilicen, la maquinaria. Eso ya dependería mucho de qué potencial tuviera cada empresa, pero yo entiendo en sí que la mayoría de las que nosotros utilizamos tenían el objetivo de poder otorgar un agua potable, un agua de calidad. Bien. Otra preguntita para cederle el turno a mi compañero. La muestra de la encuesta que ustedes hicieron, en el trabajo no, ustedes hacen como unos resumen, pero así con los gráficos que ustedes presentaron no está dentro del trabajo. ¿Qué tamaño de muestra usaron ustedes en la encuesta? Nosotros utilizamos una población de 54 de individuos. Sí. Vale. 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 Nosotros para esta muestra pensamos en nuestro recinto universitario como tal, porque es la zona donde estábamos desarrollando nuestra investigación y queríamos como que a la población de la universidad se enterase de sus propios resultados, sus propias consideraciones y tomamos sujetos de 18 a... la media estaba entre 18 y 22 años, pero sí es cierto que también intentamos como tener una muestra de personas adultas, porque son las que mayormente una persona de 30 a 40 años, el factor económico son los que proveen. Cuando te dicen vete a comprar el botellón de agua ya, son los padres que dan, no los muchachos ni nada de eso. Entonces,
Eh, nosotros teníamos la meta de tener una muestra de 100 individuos, pero debido como a la elaboración del proyecto en general y el tiempo que teníamos disponible, entonces tuvimos que acelerar el proceso y hacerlo con una muestra de la mitad de lo que teníamos pensado, pero que nos dio resultados ahí que podemos considerar en una población mayor. Ah, vale. Vale. La limitación principal que tuvimos es en cuanto al tiempo como factor esencial, que no tuvimos como la formulación de todo el proyecto, nos abarcó gran espacio, entonces la encuesta ya se quedó para una etapa final. Entonces el haber hecho eso nos limitó en cuanto a la cantidad de personas que podían contestarla. La delimitación fue esa muestra de 54 personas a las que tuvimos que reducir nuestro campo de estudio porque en sí lo que le explico, la limitación influyó dentro de esa delimitación. Dale, no Sí, importa. claro, claro. Bueno, dentro de los objetivos, los mejores resultados que describen son el desconocimiento de la población en base al tema, que era uno de los objetivos que queríamos percatarnos de ello. También está la parte del factor económico, de si las personas conocían en sí lo que representaba en gastos para un hogar el consumo diario de agua embotellada. También la parte de la contaminación que esta genera fueron de los objetivos que pudimos como sacar la esencia de ellos en esa encuesta. Sí. Nosotros colocamos el objetivo en general, pero había más objetivos. Sí. Sí, En la nosotros respuesta solo ellos hacen colocamos mención. colocamos el objetivo general y en mi exposición, en mi parte, yo mencionaba como objetivo específico poder concientizar a la población y antes de la justificación también mencioné que ante la encuesta realizada pudimos determinar que una parte de la población no tenía conocimiento sobre esos parámetros que debe cumplir el agua. Doctora, si me deja la última ya. Estamos iguales. No, porque el estudio de verdad es bien interesante. Yo me sorprendí para ser principiante y de verdad no es menospreciando que son nobles, pero la verdad que son agudos, atrevidos, porque es un estudio bastante retador. Bueno, tienen ahí su comandante. Bien, yo quiero preguntar además, déjame ver que tenía una pregunta aquí con relación. Bueno, ustedes hacen no, soy yo la que me gustaría, doctora, si sería posible, como este estudio puede ser un estudio, como estudio exploratorio, pero podría ser hasta como una pequeña línea base, ¿no? Para otros estudios que puedan darse, que se le pueda dar a conocer, que se publiquen. Hay una historia del científico Michael Faraday, que inventó el motor por inducción magnética. Él cuando inventó eso, el motor no generaba casi nada de voltaje. Y él decía, y las personas al que él se lo presentó, la comunidad científica decían,
Pero ¿para qué va a servir esto, hombre? Eso no da para nada. Quítame eso de ahí, eso no tiene avales científicos ni se puede usar. Y él le contestó, para ustedes, ¿para qué sirve un bebé? Es el nacimiento de todo. De ahí es que se va a desarrollar todo el proceso que va a delimitar una ciencia, un estudio y todos los fenómenos que podamos analizar. Excelente trabajo. Quiero decirles que estuve sorprendida. Una diapositiva me llamó mucho la atención, que ustedes presentaron un diagrama de pastel en la que tenía los factores socioeconómicos, en la que presentaba de dónde adquirían el agua, que una decía que era la mayoría era por el uso de botellones. No, fue al inicio. Otros por camiones. Había uno que incluía otros. Sí, sí. Otros, ¿qué incluye otros? Personas que se toman el agua directamente desde de la llave, que no. Sí, hubo otra encuesta que no quisimos incluir, pero hubo un por ciento de que, digamos, un 1% de la población la tomaba directamente del patio, otro 3.5% la tomaba de acueductos. Hay un por ciento mínimo en sí que se encargaba que obtenía este recurso mediante estos medios. Pero cuando ellos la obtenían desde de la llave, ¿ellos la hervían o directamente? No, directamente, provocando daños. Y ellos creen que están consumiendo un producto de calidad, pero eso es, vamos a decir, resultado del mismo desconocimiento que la mayoría de la población, vamos a decir aquí de la República Dominicana, no tienen, ellos no tienen ningún tipo de conocimiento en esta área. Okay. Ese estudio, profe, que nosotros colocamos ahí, proviene del estudio en general que Milton mencionó, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero las siglas están ahí. Y ese investigó que dentro de nuestra ciudad de Santo Domingo, un bajo porcentaje, menos del 5%, consumía lo que era agua directamente de la llave y de los provenientes de los acueductos, del Indocal y todo lo demás. Y ese pequeño porcentaje también se dividía en sí mismo para representar un muy pequeño porcentaje de personas que la bebían de los patios, de las llaves de la cocina y de mangueras en el exterior. Okay. Eso puede servir una base para estudiar si eso le produce algún tipo de alergia, patología, alguna enfermedad por utilizar ese tipo de agua. El estudio está súper interesante. Lamentablemente es que la solución del problema del agua que tenemos es una solución que viene a nivel gubernamental. Aunque ustedes no lo crean, hay en países que se puede tomar el agua potable de la llave. Entonces, la única solución es que se solucione el problema general de lo que es el agua, podamos tomar agua potable y que las personas, si quieren, puedan comprar de botellones o camiones. Pero en estos momentos, lamentablemente, comprar el agua embotellada es una necesidad. Entonces, la solución es un tanto más compleja, pero sería la única solución viable que se resuelva el problema. Hace unos cuantos años, yo en un congreso científico del MESID, yo me reuní con un investigador que vino desde Puerto Rico, él era peruano, que él hizo una evaluación, estudió nuestras instalaciones en el país y me dijo, pero yo estoy sorprendido, ustedes tienen todos los equipos para potabilizar el agua, pero él nos dijo que muchos de los equipos nosotros ni siquiera los utilizamos y los tenemos modernos, o sea que eso es algo que se puede hacer y eso nos evitaría muchos problemas.
pero muy buen trabajo y yo creo que esto puede ser una base para otros proyectos. Y espero que este sea el inicio y que después, en unos cuantos años, siga la investigación, porque eso es algo que este país necesita. ¿Es cuánto? Bueno, ya mi compañera jurado y la directora también han participado y me han quitado muchas de mis preguntas y mis ideas, pero no importa. Yo como quiera voy a hacer algunas remarcas. No sé si esa palabra existe realmente. Voy a hacer énfasis. Lo primero es que por ser el tema el agua, no se me hace difícil buscar otro tema que sea tan transversal a tantos diferentes sectores como ese. Tal vez el aire sería otro tema igual de transversal como lo es el agua. Entonces ya ahí hay un punto a favor de ustedes, la transversalidad del tema. Ustedes, me imagino por el diseño de la asignatura, por el diseño del Congreso, tienen que elegir temas de ciencias básicas, pero sin embargo han elegido un tema que puede ser insumo para investigaciones en salud. Y dentro de la salud tenemos el nivel subclínico, o sea, el del laboratorio directamente. Tenemos el nivel clínico, porque ahí podemos ver, por ejemplo, mencionaron los de los patógenos. Yo creo que el patógeno principal que podemos adquirir por agua son los parásitos. Porque incluso, ok, bacterias, virus, lo que sea, pero parásito es lo que más puede abundar. Entonces ya hay también un nivel clínico. Y a nivel poblacional, ni se diga. Entonces, otro punto más para la transversalidad del tema. ¿Qué resulta? Que ustedes no se limitan a la parte experimental, sino que también se van a la parte social a través de las encuestas, midiendo percepciones de la gente. No se quedan simplemente con la bata puesta en el laboratorio, sino que también salen a la calle, que es otra idea más para combinar dos caras que son iguales de productivas a la hora de uno obtener información. ¿Se ve eso? Pero ¿qué resulta? Yo escuché en un discurso recientemente que dijo alguien que una de las principales funciones de la universidad es crear información que los políticos puedan usar para mejorar nuestras vidas. O sea, es nuestra responsabilidad como universitarios, como académicos, como investigadores, informar a los que tienen poder de decisión para que tomen decisiones que nos beneficien a nosotros mismos y que beneficien a la mayor cantidad de personas posible. ¿Se ve eso? Y creo, sin muy poco miedo a equivocarme, que el trabajo de ustedes también cumple con ese renglón. Voy a decir, como dijo la doctora Gómez, si me dejan, yo amanezco. Y sé que estamos un poco cortos de tiempo por la interrupción que hubo, pero son cosas que creo que no pueden dejar de enfatizarse. Ya para terminar, tenemos el impacto económico, las recomendaciones que ustedes hacen. Si nos organizamos y dejamos de gastar en otras cosas que tal vez no son iguales de importantes, al cabo de cierto tiempo podríamos conseguir el dinero para comprar un filtro, para comprar un purificador electrónico. Esa es una opción y esa es una repercusión de este trabajo. Pero también el tema de la justicia social, lo que estábamos hablando de los políticos. Lamentablemente, nuestro país no nos garantiza
que podamos consumir agua potable, como dijo la doctora Yulisa, que debería ser una garantía, incluso hasta más que la de la educación, más que cualquier otra cosa, porque es un derecho básico. Debería ser igual que el derecho que tenemos a respirar oxígeno. Bien, pero lamentablemente nuestro país, nuestro gobierno no nos lo garantiza. Y si nos vamos ahí, mire, seguridad privada, porque... Bien, muchas gracias a los que estuvieron ahí presentes. Gracias por estar todo este tiempo, por esperar todo y por escuchar este interesante trabajo. En la semana nos seguimos viendo y sí, ya pueden salir. Así que muchas gracias y el miércoles que viene continuamos con nuestra clase. Gracias a los invitados también por asistir.